Bienvenidos a un nuevo podcast de SOGU. Mi nombre es Begoña Pérez Valderrama y soy oncóloga médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío, y conmigo se encuentra como siempre la doctora María José Méndez Vidal, que sabéis es oncóloga médica en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Buenas tardes, Maríajo. Hola, Bego. Acompañándonos en esta edición se encuentra con nosotros una experta oncóloga en el tratamiento de los tumores geniturinarios, la doctora Elena Almagro Casado, del Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid. Bienvenida, Elena, a este podcast. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de los trabajos más importantes de cáncer vesical que se han presentado en este Congreso Europeo, ESMO, que se ha celebrado del 17 al 21 de octubre en Berlín. Elena, ¿qué destacas en cáncer de vejiga en este congreso? Pues vamos a empezar por la enfermedad no musculoinvasiva. Se han presentado dos ensayos, fase 3, el ensayo ALBAN y el ensayo POTOMAC, que incluían pacientes con tumores de alto riesgo que tenían indicación de tratamiento con BCG, no lo habían recibido previamente. Incluían pacientes con enfermedad T1, con carcinoma in situ también, con tumores de bajo grado múltiples y que fueran de gran tamaño. Son dos ensayos con un diseño parecido. En el ensayo ALBAM hay dos ramas de tratamiento, una primera que se aleatoriza a recibir BCG de inducción y BCG de mantenimiento, completando un año asociando atezolizumab durante un año, atezolizumab 1.200 miligramos cada 3 semanas, y la otra rama en la que se recibía BCG de inducción y luego la fase de mantenimiento también hasta completar un año. El objetivo principal del estudio era la supervivencia libre de evento, definido por la aparición de tumores no musculoinvasivos de alto o bajo grado, la presencia de carcinoma in situ a los 6 meses o la progresión de la enfermedad, o también la aparición de tumores en el tracto superior o la muerte por cualquier causa. El ensayo POTOMAC incluía pacientes, una población similar. Aquí había 3 ramas, una en la que se recibía BCG de inducción y BCG de mantenimiento, otra rama en la que se recibía BCG de inducción y durvalumab durante 13 ciclos, y una tercera rama que se recibía BCG de inducción y BCG de mantenimiento con durvalumab hasta completar también 13 ciclos. La duración del mantenimiento de la BCG en este ensayo, a diferencia del ensayo ALBAM, es de 24 meses. El primer ensayo que hemos comentado, el ensayo ALBAN, no cumple su objetivo primario, que era objetivar una diferencia en la supervivencia libre de evento. Es un ensayo, por tanto, negativo, mientras que el ensayo POTOMAC sí que demuestra una diferencia en favor de la rama que lleva la BCG de inducción, la BCG de mantenimiento y durvalumab frente a BCG de inducción y mantenimiento, con una hazard ratio de 0,68 y una mediana de seguimiento de aproximadamente 60 meses. Por tanto, es un ensayo positivo. En cuanto a las toxicidades encontradas, no hay ninguna toxicidad no esperada, no hay ninguna muerte tóxica, pero sí que hay más tasas de efectos secundarios grado 3 y 4 en las ramas que asociaban durvalumab, frente a las que solo frente a la rama en la que solo se recibía BCG, con una diferencia de alrededor de un 30% de eventos adversos frente a un 17%. En cuanto a la supervivencia global, no hay diferencias por el momento, aunque los datos son inmaduros todavía. Y bueno, es un ensayo que nos da datos de una opción de diferente manejo en la enfermedad no musculoinvasiva, que se suma junto al ensayo CREST presentado en ASCO de este año. ¿Y cómo casamos esto, Elena? Porque a mí es que el no músculo invasivo me parece que al final es como un conjunto de enfermedades diferentes, que no sé si podemos tratar todas de la misma manera, ¿no? No sé qué opinas. Yo creo que seguramente, como decimos siempre, haya que seleccionar bastante bien a los pacientes. No sé a día de hoy en qué podemos basar el criterio de selección, si va a depender del estadiaje anatomopatológico, si es un carcinoma in situ, si es un T1. En esos pacientes que de momento, a día de hoy, lo que podemos demostrar es que disminuimos la supervivencia, o sea, favorecemos la supervivencia libre de enfermedad, pero a costa también de una gran toxicidad. Entonces, posiblemente esto a mí me parece a día de hoy que no es extrapolable a todos los pacientes, o por lo menos creo que no tenemos datos para poder ofrecérselo a todos los pacientes con tumores no musculoinvasivos. ¿Y cómo diseñarías tú los estudios para tener de verdad una conclusión en no músculo invasivo en la próxima década?
A ver, es una gran pregunta. La duda para mí es que al final necesitamos mucho tiempo, ¿no?, para ver resultados y están diseñados con un objetivo de supervivencia libre de enfermedad, que creo que posiblemente es un objetivo adecuado, pero todavía necesitamos más tiempo para ver qué impacto tiene esto incluso a más largo plazo, ¿no? Ahora tenemos un seguimiento de 60 meses, veamos qué pasa más adelante, porque estos pacientes tenemos que tener en cuenta que algunos de ellos van a terminar en una cistectomía para conseguir evitar que su enfermedad progrese más. Y el objetivo de los fármacos que se van incorporando sería evitar eso, ¿no?, por lo mutilante que es hacer una cistectomía a un paciente. No sé contestar esta pregunta adecuadamente porque creo que a día de hoy todavía nos faltan datos para poder hacer esa selección y saber a qué paciente vamos a beneficiar y a quién le estamos aportando fundamentalmente efectos secundarios potenciales. Sí, sobre todo porque demostrar supervivencia global va a ser muy difícil, ¿no? Es Sí. imposible con todos los tratamientos en sistémica que hay después. Eso es que los pacientes que van a ir mal van a tener acceso a otras muchas terapias que van a dificultar la interpretación de los datos posteriores. Ujú. En cuanto a la enfermedad musculoinvasiva, se han presentado los datos del ensayo fase 3 Keynote 905, que es un estudio de enfortumab vedotin perioperatorio más pembrolizumab en pacientes con enfermedad musculoinvasiva que eran no elegibles a tratamiento con cisplatino. Es un estudio que incluía pacientes desde T2 a T4, incluso también con afectación N1, y que tuvieran histología predominantemente urotelial, que fueran inelegibles a cisplatino por los criterios de Galsky o que rechazaran el uso de cisplatino. Esto fue una enmienda que se introdujo más tarde en el ensayo. Inicialmente tenía 3 ramas, pero los datos que se presentan son de la rama que se le autorizaba a los pacientes directamente a cistectomía y linfadenectomía, y luego una observación, que recordemos es el estándar de tratamiento de este tipo de pacientes a los que no les podíamos poner o podemos poner en la práctica clínica un tratamiento neoadyuvante con cisplatino. Esa era una de las ramas y la otra rama eran pacientes que recibían enfortumab vedotin más pembrolizumab cada 3 semanas 3 ciclos y que posteriormente se hacía una cistectomía y una linfadenectomía y se continuaban con enfortumab y pembrolizumab adyuvante durante 6 ciclos el enfortumab, y el pembrolizumab hasta 14 ciclos. El objetivo principal del estudio era la supervivencia libre de evento, con objetivos secundarios como la supervivencia global, la tasa de respuestas patológicas completas y bueno, la seguridad del uso de estos fármacos en este contexto. En cuanto a las características basales de los pacientes, se incluyeron, a diferencia de otros estudios, pacientes con ECOG de 0 a 2. Recordemos que nos pasa en la práctica clínica que muchas veces pacientes con ECOG 2 no son elegibles para los ensayos clínicos. En este caso había alrededor de un 13% de pacientes con este ECOG. El 80% aproximadamente eran inelegibles a cisplatino y un 17% aproximado era elegible, pero rechazaban el uso del fármaco. La inelegibilidad, fundamentalmente era por deterioro de la función renal, era el criterio que mayormente se producía para considerarlos inelegibles. Veamos que la carga de enfermedad que tenían estos pacientes era alta, había un porcentaje de alrededor del 75% con tumores T3 y T4, es decir, pacientes cuya evolución esperable sin tratamiento sabemos que son pacientes de alto riesgo. Se presentan los datos de supervivencia libre de evento y vemos que a los 2 años aquellos pacientes que habían recibido tratamiento con la combinación de enfortumab y pembrolizumab, un 74% frente a un 39% de supervivencia libre de evento, con una hazard ratio del 0,4. Hay una gran diferencia entre la rama de pacientes que va directamente a la cistectomía frente a la que sí que opta a este tratamiento perioperatorio. De los pacientes que se les asignó la rama de observación, un 16% recibió posteriormente tratamiento adyuvante con nivolumab en base a las guías de práctica clínica. En cuanto a la supervivencia global, vemos que se mantiene esta diferencia en favor de la rama del tratamiento con enfortumab y pembrolizumab, con una hazard ratio de 0,5 y una mediana de 41 meses en la rama de control frente a una supervivencia aún no alcanzada, pero que hay una clara separación de las curvas en estos dos grupos en favor del tratamiento de la combinación.
Cuando analizamos qué porcentaje de pacientes recibió tratamiento posterior, solo un 5% en la rama de Enfortu-Pembro frente a un 25% en la rama control, que tuvo que tener acceso a terapias subsiguientes. En cuanto a las tasas de respuesta patológica completa, hay una grandísima diferencia entre la rama de tratamiento de Enfortumab y pembrolizumab frente a la rama control. Vemos que solo aproximadamente un 8,6% de los pacientes tenía una respuesta patológica completa en la rama control frente a un 57% en la rama de Enfortumab pembrolizumab. Asumimos que estas respuestas patológicas completas en los pacientes que no reciben tratamiento son consecuencia de una RTU que es completa, que solo podemos saber que es completa una vez se hace el análisis patológico de la pieza quirúrgica. En cuanto a los efectos secundarios y a los eventos adversos, fueron mayores en la rama de la combinación frente a aquellos que iban directamente a cistectomía, pero no se encontró ningún evento secundario diferente de lo esperable y de lo que ya conocíamos del uso de estos fármacos, del uso de Enfortumab por un lado y del uso de pembrolizumab por otro. El otro ensayo presentado en ESMO de 2025 en pacientes con enfermedad músculo-invasiva es el INVIGOR 011, que es un ensayo fase 3 que se evaluaba o definía el tratamiento que iba a recibir el paciente con atezolizumab o con placebo en base a la presencia de ctDNA en sangre. Es un estudio que incluía pacientes con enfermedad músculo-invasiva, que tuvieran tumores T2 a T4 o T0 a T4 si tenían afectación N positiva, que no tuvieran evidencia de enfermedad a distancia y que podían haber recibido no tratamiento neoadyuvante previo. En estos pacientes se hacía una determinación con la firma signatera del DNA circulante, el ctDNA, y se iba haciendo una determinación cada 6 semanas. En aquellos pacientes que eran negativos se les pasaba la rama de seguimiento y se iba haciendo determinaciones de este ctDNA sin ningún tratamiento activo. Y en aquellos que eran positivos se hacía una confirmación de que no hubiera evidencia de enfermedad a distancia y se aleatorizaban a recibir atezolizumab cada 4 semanas. 1.680 miligramos o placebo. Esta aleatorización era 2:1 en favor de atezolizumab y se iba haciendo un seguimiento. Una vez se aleatorizan los pacientes y se les hace esta determinación de ctDNA, hay más o menos la mitad de los pacientes era ctDNA negativo y la otra mitad era positivo y pasaba esta fase de aleatorización 2:1 de atezo frente a placebo. El objetivo principal del estudio o uno de los objetivos era la supervivencia libre de enfermedad. Vemos los datos de supervivencia libre de enfermedad en pacientes que fueron ctDNA positivos y hay una diferencia en favor de aquellos que reciben tratamiento con atezolizumab, una diferencia tanto a los 12 meses como a los 24 meses, con una mediana de 10 frente a 5 meses aproximadamente y una hazard ratio de 0,64 en estos pacientes ctDNA positivos que recibían atezo frente a aquellos que no lo recibían. Estos datos también son positivos cuando hablamos de supervivencia global. Aquellos que eran ctDNA positivos y que recibían tratamiento con atezolizumab tenían mejor supervivencia con una diferencia de aproximadamente 33 meses frente a 21 y con una hazard ratio de 0,59. Datos muy importantes en favor a estos datos o al valor del ctDNA en estos pacientes. Además, este estudio permitía, como hemos comentado al principio, en su diseño se iban haciendo determinaciones periódicas de este ctDNA y en aquellos que positivizaban se pasaban a la rama en la que se aleatorizaban atezolizumab o placebo. Y estos pacientes, independientemente del momento en el que se aleatoricen, también se benefician del tratamiento con atezolizumab. Hay beneficio, de nuevo, tanto en supervivencia libre de enfermedad como en supervivencia global en este grupo de pacientes ctDNA positivo. Además, este estudio nos revela datos muy interesantes en cuanto al valor del ctDNA cuando es negativo, es decir, aquellos pacientes que no detectamos ctDNA en sangre una vez se ha hecho la cistectomía, son pacientes que de alguna manera los datos nos revelan que podemos estar relativamente tranquilos porque son pacientes cuya supervivencia a medio plazo se correlaciona directamente con esta negatividad del ctDNA, tanto la supervivencia global como la supervivencia libre de progresión.
Además, tenemos datos de otro ensayo, los datos a 5 años del ensayo CheckMate 274. Aquí se han presentado los datos de eficacia de nivolumab adyuvante y también se han presentado datos del ctDNA de estos pacientes. Es un ensayo que conocemos, que se ofrecía tratamiento con nivolumab a pacientes con carcinoma urotelial músculo-invasivo de alto riesgo y se presentan ahora, como digo, los datos a 5 años y se ve que se sigue viendo un beneficio claro en todos los pacientes randomizados, independientemente del PDL1, pero especialmente en aquellos que tenían un PDL1 mayor del 1%. Sigue habiendo una clarísima diferencia en favor del nivolumab frente a placebo en estos pacientes, con una diferencia, una mediana de supervivencia libre de enfermedad de 55 frente a 8 meses y una hazard ratio de 0,58. Por tanto, es la actualización de los datos que ya conocíamos, los datos a 5 años. Además, en un 18% de los pacientes de este ensayo CheckMate 274 tenemos los datos del ctDNA y hay una correlación en cuanto a la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global en base a si ese ctDNA era positivo o era negativo en estos pacientes. Aquellos pacientes con un ctDNA indetectable tenían una supervivencia libre de enfermedad 10 veces mayor que aquellos pacientes con ctDNA detectable en sangre. Estos datos no son del global de la población, como digo, hay que ser conscientes que pertenecen al 18% de los pacientes de todo el ensayo CheckMate. Además, parece que nivolumab tiene un impacto positivo en aquellos pacientes que eran ctDNA positivos y, sin embargo, no parece que lo tenga en aquellos que son ctDNA negativos. Es decir, de nuevo tenemos otro ensayo que nos da información de la enfermedad mínima residual que quede en sangre y de cómo se comportan los datos de supervivencia libre de enfermedad o de supervivencia global en estos pacientes en función de si su ctDNA es positivo o negativo y en función de si reciben un tratamiento, en este caso con nivolumab. Elena, bueno, yo creo que los datos del EV-Pembro incontestables, ¿no? Porque en una población además huérfana que no tenía nada, parece que van a salir en las COGEU los de población fit para cisplatino, pero bueno, es verdad que estas curvas son muy difíciles de mejorar con nada ya. Pero claro, ¿cómo casamos esto con los datos del in vivo, en el que realmente estás intentando seleccionar una población que sí que se va a beneficiar, sobre todo de un tratamiento post-histectomía? Es verdad que no es lo mismo, pero me parece difícil de casar ambas estrategias en un contexto global. No sé cómo lo ves. Bueno, yo es que creo que estamos viendo tantos datos en los últimos tiempos, ¿no? De pacientes con enfermedad musculoinvasiva que creo que se están solapando, ¿no? En unos estudios con otros y que va a ser difícil y, como siempre, al final va a haber que seleccionar a los pacientes a quién se va a beneficiar más de una estrategia y quién se va a beneficiar más de otra. Estoy completamente de acuerdo contigo, veo que los datos son incontestables y que, como dices, es una población que sabíamos que no le íbamos a poder dar quimio neoadyuvante, que muchas veces eran tumores grandes, que iban directos a la cistectomía y que sabías que su pronóstico iba a ser claramente peor, ¿no? Por los datos históricos y por la práctica clínica lo hemos visto. Entonces, poder ofrecer un tratamiento a este tipo de pacientes que tienen alta carga de enfermedad y que por motivo de inelegibilidad no le vas a poder ofrecer un tratamiento neoadyuvante estándar, que tengas esta alternativa, me parece, bueno, pues datos muy prometedores, ¿no? Y que rescatamos un montón de pacientes que es que van mal, lo vemos en la práctica clínica, ¿no? Entonces, no sé cómo se casa un estudio con otro, posiblemente por la manera tradicional que tenemos de implementar los nuevos tratamientos que se van incorporando a la práctica clínica, dejando a un lado el gasto, ¿no? Que implica tratamientos como Enfortu-Pembro. Es más fácilmente para mí implementable este esquema de tratamiento que hacer detección de ctDNA, ¿no? De manera periódica. O sea, me parece los datos del InVigor muy importantes y que nos dan información, no sé, que me parece que es una información bastante, no sé, el hecho de que el ctDNA negativo te diga, oye, estate tranquilo, este paciente muy probablemente vaya bien, esa información creo que tiene mucho valor, pero no sé cómo de aplicable a la práctica clínica es. No sé si me explico. Claro, sobre todo yo creo que el punto, María José, no sé también qué opinas tú, en realidad el punto yo creo que estaría en qué peso, ¿no? Del beneficio lo tiene la parte neoadyuvante con respecto a la parte adyuvante, ¿no? Porque dependiendo de ese peso, sí que tendría sentido hacer las dos maniobras, ¿no? Pongo todo en neoadyuvancia y luego a partir de ahí veo qué paciente realmente necesita la adyuvancia posterior, ¿no? Porque esto yo creo que con ningún estudio se sabe bien y con EV-Pembro menos aún.
Claro, y quizá además, Bego, por lo que planteas, ¿no? Sería interesante un paciente que tú le has dado un tratamiento neoadyuvante con Enfortu y Pembro y hace una respuesta patológica completa, ¿no? Entra en ese porcentaje de pacientes que lo hacen. Ese paciente tiene que llevarse todo el tratamiento posterior. Pues ahí a lo mejor sí que sería interesante, ¿no? Evaluar si queda enfermedad o no queda enfermedad, o si le vas a aportar algo en supervivencia por darle más tratamiento adyuvante, ¿no? Tras la neoadyuvancia y la cistectomía. Y también, sobre todo, es diferente a los pacientes del InVigor se les seguía durante un año. No es lo mismo tratar perioperatorio a un paciente que tiene ya ctDNA positivo justo después de la intervención, que ese paciente es que ya sabemos que tiene muy mal pronóstico también, que aquel que a lo largo del año lo tiene en seguimiento y que de repente lo tratas porque se hace positivo, pero a lo mejor han pasado ya 6 meses de la cistectomía, ¿no? Yo no sé ahí realmente qué estamos tratando. Al final ahí lo que estamos tratando es un enfermo metastásico que no detectamos, ¿no? Eso es. Claro, el tema es qué impacto tiene eso luego, ¿no? En el tratamiento que va a recibir posterior. ¿Tiene realmente impacto el detectarlo 4 meses antes a la hora de luego plantear la estrategia posterior? Claro, el InVigor a mí me parece un estudio muy bueno como un punto de vista teórico y académico sin duda, pero claro, luego a nivel práctico creo que quedan lagunas y no me queda muy claro. A eso me refería con decepción, ¿no? No tanto que el estudio fuera decepcionante, porque el estudio yo creo que está muy bien, pero de qué manera nosotros vamos a poder implementar y qué beneficio voy a obtener realmente si estoy, como dice María-Jo, detectando una recaída precoz, porque no es una ayuvancia entonces estamos hablando de una recaída precoz que a lo mejor no tiene ningún impacto luego a la hora de iniciar un tratamiento con la respuesta que vas a tener posterior. Creo que genera muchas dudas el DNA positivo y además lo que decía siempre María-Jo, ¿no? Que al final tú estás validando una firma genética, no estás validando la biopsia líquida global, ¿no? Que es otro de las limitaciones que le podemos poner. Sí, completamente de acuerdo contigo, Bego. Pues continúa si quieres, Elena. Otro estudio que se ha presentado, ya centrándonos en la enfermedad metastásica, hemos hablado ya de la enfermedad no musculoinvasiva, de la enfermedad musculoinvasiva, ahora nos centramos, como digo, en la enfermedad metastásica. Se ha presentado el estudio DISCAS, que es un estudio fase 2, que comparaba 3 ciclos frente a 6 ciclos de quimioterapia basada en platino previa al mantenimiento con avelumab, ¿no? En pacientes con enfermedad urotelial diseminada. Es un estudio en el que se aleatorizan, incluyen pacientes con ECOG de 0 a 2 que sean elegibles para tratamiento con cisplatino o carboplatino y se aleatorizaban a recibir 3 o 6 ciclos y evaluaban, su objetivo primario era la diferencia en la calidad de vida desde la situación previa al inicio de tratamiento a conforme iban pasando los meses de tratamiento. Se van haciendo encuestas de manera periódica. La primera es antes de empezar, la siguiente es tras terminar los 3 ciclos de tratamiento y se van haciendo de manera periódica. Ya digo que el objetivo era para evaluar la calidad de vida de estos pacientes en una y otra rama. Y consiguen demostrar que aquellos pacientes que reciben 3 ciclos tienen mejor calidad de vida que los que reciben 6 ciclos de quimioterapia basada en platino. Cuando se ve qué pacientes mejoran su calidad de vida cuando reciben el tratamiento, cuando reciben 6 ciclos frente a los que reciben 3, vemos que más pacientes mejoran su calidad de vida recibiendo 3 ciclos que recibiendo 6. Cuando vemos qué pacientes empeoran su calidad de vida si reciben 6 o 3 ciclos, más pacientes empeoran su calidad de vida cuando reciben 6 que cuando reciben 3, y hay un porcentaje de pacientes que pues más o menos mantienen una misma calidad de vida independientemente del número de ciclos que reciben. Al final, este estudio no puede darnos todavía datos en cuanto a diferencias en supervivencia global entre una y otra rama, pero sí que demuestra que los pacientes tienen mejor calidad de vida cuando reciben este número de ciclos de 3, y esto les permite aumentar el número de pacientes que entran en la fase de mantenimiento frente a la rama que recibe 6 ciclos. Después se han presentado también los datos de este ensayo fase 3, el RC48C016, que evaluaba el tratamiento de disitamab vedotin, que es un ADC frente a ER2, más toripalimab, que es un anti-PD1, frente a quimioterapia en primera línea de pacientes con tumores localmente avanzados o metastásicos que tuvieran una sobreexpresión de ER2. Es un ensayo en fase 3, como digo,
exclusivamente incluida la población china, no hay otro tipo de población en este estudio, y incluían pacientes que no hubieran recibido tratamiento previo para enfermedad metastásica, que tuvieran una sobreexpresión por inmunistoquímica de ER2 de 1, 2 o 3 cruces, que tuvieran enfermedad medible y que podían ser elegibles para CIS o para carboplatino y tenían que tener un ECOG de entre 1 y 2. El objetivo primario dual era tanto la supervivencia libre de progresión como la supervivencia global. En cuanto a las características de los pacientes, vemos que un porcentaje mayor de lo que se ve en la práctica clínica habitual, alrededor de un 45-50% de los pacientes tenían tumores del tracto superior. Sabemos que esto no representa la prevalencia habitual de tumores del tracto superior. Aquí, sin embargo, pues sí que se refleja esto. Y además vemos que había alrededor de un 22% de pacientes que tenían una sobreexpresión de ER2 baja, solo de una cruz. Se presentan los datos de supervivencia libre de progresión y vemos en lo publicado que hay una diferencia de 13 meses frente a 6 meses y medio en la rama en favor de la rama de Disitamab vedotin frente a la rama de quimioterapia basada en platino, con una hazard ratio de 0,36. Además, cuando nos fijamos en los datos de supervivencia global, vemos que la rama de Disitamab y toripalimab tiene unos datos muy positivos, con una supervivencia de 31 meses frente a aproximadamente 17 y una hazard ratio de 0,54. En pacientes, recordemos, primera línea, enfermedad metastásica, ER2 positiva. Son datos, yo creo que prometedores. Hay que ser conscientes que es una población exclusivamente china y que nos pone un poco de manifiesto el potencial papel del ER2 en primera línea de enfermedad metastásica. Sí, bueno, habrá que esperar al estudio europeo, ¿no? Y americano a ver qué sale, pero asumiendo que los datos van a ser similares, ¿no? Probablemente habrá alguna diferencia, pero bueno, parece que no va a ser excesivamente grande, aunque es verdad que la población es diferente. Pero claro, si los datos son similares a V-Pembro, ¿qué haremos en un paciente que sea ER2 positivo? Esa es la gran pregunta, Bego, yo creo, ¿no? Que al final no se pueden comparar los estudios, son poblaciones diferentes, pero los datos de V-Pembro son igual de buenos, ¿no? En primera línea, dentro de que, como digo, no son comparables los datos de supervivencia entre un estudio y otro, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer, no? ¿Hay que priorizar el que sea ER2 positivo o da igual el ER2 en estos pacientes y hay que explorarlo en líneas posteriores, ¿no? Esa yo creo que es una de las preguntas, ¿no? Que está en el aire en estos pacientes. Lo que sí es cierto es que si se valida en población también no asiática, probablemente todos estos anticuerpos entren fuerte en nuestro medio y que convivan también con el resto, porque ya hay aprobado en cáncer de pulmón, ¿vale? O sea que nos vamos a tener que acostumbrar. Que de momento decimos que población asiática, pero yo creo que probablemente convivan con el resto de estudios. Sí, además, el reclutamiento va por casi el 80%. Yo pensaba que iba más lento porque en Estados Unidos y en algunos países de Europa ya tienen aprobado VPN, pero sin embargo el reclutamiento está siendo muy rápido, o sea que es posible que de aquí a poco tiempo ya haya algún resultado. Y bueno, a lo mejor si VPN pasa perioperaria, ¿por qué no? ¿Por qué no rescatar? Sí. Esa pregunta nunca se va a contestar, es decir, ¿por qué no voy a rescatar con Disitamab vedotin pembro? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? El payload, el no payload, o sea, al final habrá un montón de preguntas. El target y el payload, ¿no? Pues que no, que no voy a utilizar dos fármacos que, aunque sean potencialmente similares, sí que parece que entre ellos son sinérgicos y que por qué no voy a hacer un rechallenge, ¿no? de enfortumab con Disitamab, ¿no? Y sobre todo porque vamos a necesitar líneas, ¿no? Como decía Elena, claro, todo se mueve tan rápido que vamos a necesitar líneas adicionales. Así que bueno, estaremos expectantes. Muy interesante la vejiga. La vejiga ha cambiado radicalmente en poco tiempo, ¿no? Antes había dos cosas que hacer y de repente han aparecido tantas que se van solapando y que abren tantas preguntas, ¿no? Dejan tantas preguntas ahí en el aire que entiendo que se irán contestando con el paso del tiempo y con los resultados que vayamos viendo de los diferentes estudios, claro. O sea, más mejor tener que no tener, ¿no? Sí, sin duda. Haremos lo que podamos y cada uno tendrá que decidir qué hace, pero siempre es mejor tener, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Elena, por tu magnífico resumen. Así que sin más, nos despedimos hasta el siguiente podcast. Muchas gracias a las dos.